Bienvenidos a Entre Contadores, un espacio que suma ideas, resta dudas y multiplica aprendizajes. ¿Quieres llevar tu carrera profesional al siguiente nivel? El Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León es para ti. Capacitación, networking y certificaciones con los mejores expertos. Forma parte de una comunidad que impulsa tu crecimiento. Inscríbete hoy en www.icpnl.org.mx. Más conocimiento, más oportunidades. Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León. Bienvenidos a un episodio más de Entre Contadores. En esta ocasión vamos a hablar de la ley antilavado, esa ley que implica informar a la autoridad sobre las operaciones de ciertas actividades que se conocen como vulnerables, donde hay que, en determinados casos, conservar documentación, en algunos casos hay que informar. Y para hablar del tema tenemos al contador José Luis Hernández, quien es el titular de la Comisión de Antilavado aquí en el Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León. José Luis, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, Hugo, y es un honor estar aquí en este podcast, transmitir un poquito acerca de la experiencia que tenemos sobre el tema de prevención de lavado de dinero. A tus órdenes. Sí, José, este tema que, pues nada más de escucharlo, ya muchos ya los pusimos nerviosos, ¿no? Este antilavado, de qué se trata, con qué se come, y pues vamos a ver que es algo sencillo, no es documentar una operación, tener cuidado con los límites de algunas operaciones, es más que todo un tema administrativo, ¿no? Que no busca bloquear operaciones, sino simplemente la transparencia. Como tú lo dices, la ley lo que trata de hacer es, a través de unos porteros, gatekeepers o actividades vulnerables, que son 17 actividades vulnerables, tratar de evitar que dinero sucio, mal habido, de procedencia ilícita, entre al sistema financiero mexicano. Y entonces la actividad de esta ley es empoderar a los que llevan a cabo dichas actividades para que tengan cuidado y traten de evitar que ese dinero sucio entre al sistema. Le da todas las herramientas en esta ley. José Luis, si te parece, vamos a hacer un poquito antecedente, ¿no? ¿Cuándo empezó esta ley? ¿Por qué surgió? Porque pareciera a algunos que es un tema de una idea de México y realmente no, es un tema internacional, ¿no? Es algo que en México en algún momento tuvo que adoptar. Lo dices muy bien, esto es una presión internacional que nace allá por los años 80, 85, 89. En aquellos entonces, la actividad ilícita se dedica principalmente a los narcóticos. O sea, acordémonos que en esas fechas acababa la guerra mundial y entonces había mucha demanda de, de esos narcóticos, heroína, cocaína, marihuana, para efectos de mitigar un poquito las enfermedades que surgieron durante la Segunda Guerra. Y el crimen organizado se empieza a dedicar a esas actividades porque ve que hay muchas ganancias. Eh, la primera parte de eso se da en Europa, o sea, el tratar de controlar esas actividades. El sistema financiero de Europa se ve fuertemente transgredido por las bandas, llámese la mafia italiana, otras mafias albanesas, etcétera, etcétera. Y entonces crean grupos internacionales para tratar de crear algunas reglas y entonces nace en una convención de Viena la necesidad, luego surge en Basilea algunos principios o le podemos llamar reglas para efectos del sistema financiero y poco a poco se va creando todo ese cuerpo de actividades internacionales para tratar de mitigar ese flagelo, ¿no? Internacional, ese mal internacional. Aquí a México llega después hasta 2012 creamos la ley antilavado, en 2013 empieza a ser efectiva, pero todo como tú lo llamas, o sea, todo nace por ese tipo de preocupaciones internacionales, ¿no? Al final de cuentas, la OCDE es la que nos está vigilando a través de la UIF, y ya hablaremos un poquito más de esos 2 organismos, cuáles son, sus ocupaciones y su actuación en México, y de esa manera surge la ley antilavado. Y ahorita, y retomando un poco lo que comentabas del tema internacional, pues el sistema financiero es como se une, ¿no? A nivel internacional, ¿no? Los recursos pasan por el sistema financiero, entonces
Por eso es una pieza clave dentro de todo este tema de la ley antilavado. Bien cierto, o sea, la primera parte en donde se empieza a aplicar la ley y no digo la ley antilavado, sino las reglas antilavado, es en el sistema financiero, es el principal portero, porque es ahí donde se introducen los dineros, ¿verdad? En los bancos, básicamente los bancos. Y entonces, ellos, los bancos mexicanos, empiezan a organizarse mucho antes que naciera la ley antilavado. Y eso era por sus casas matrices internacionales, la mayor parte de ellos, y los mexicanos, la banca mexicana tenía también que tener esos mismos controles o lineamientos para tratar de detener la, entrada de dinero ilícito en sus cuentas. Y aterrizando un poco aquí el tema a nivel nacional, digamos que hay ciertas actividades que son las que interesan monitorear y que son las que se conocen como las actividades vulnerables. Esas actividades que son las que están enfocando la atención para documentar y en determinado momento también reportar. Definitivamente, se crean nuevos porteros, si así le queremos llamar, en la Ley de Prevención del Lavado de Dinero. La ley también habla del sistema financiero en su articulado, pero donde más se expresa, se dedica, es a las actividades vulnerables del artículo 17. Las actividades vulnerables son 16 y estamos hablando de varias que se conocen muy bien y algunas que no se conocen, o se conocen un poquito, ¿no? O sea, las que se conocen muy bien, Hugo, estamos hablando de desarrollos de bienes inmobiliarios, compraventa de bienes inmobiliarios, arrendamiento, son las que más se conocen. Las que casi no se conocen, estamos hablando de juegos, loterías, blindaje de vehículos o de bienes inmuebles, donatarias, por ejemplo, también son actividad vulnerable. O sea, es una mezcla y estamos hablando que son 16 actividades vulnerables. Y dentro de estas actividades, pues también, por ejemplo, está el tema de enajenación de vehículos. O sea, me refiero que dices arrendamiento y pues yo no rento, ¿no? Pues, o sea, a mí no me aplica, pero a lo mejor vendiste un carro, a lo mejor hay actividades un poco más tradicionales que se enfrenta el ciudadano común y no se ha percatado que también le aplica esta ley. Qué bueno que mencionaste eso, Hugo, y me da mucho gusto tratar de aclararlo. O sea, la ley aplica a los que habitual y profesionalmente se dedican a esas actividades. O sea, si tú como persona, como ciudadano, como cualquier otro ciudadano, quieres vender un auto, no te aplica la ley. O sea, solamente que te dedicaras habitual o profesionalmente a vender autos, ¿sí? El que arrienda, igual, el que arrienda bienes inmuebles, eh, si se de no, en ese caso, perdón, si se dedica habitual o profesional, lo que quería expresar en este caso es que hay umbrales. Está el umbral de identificación y el umbral de aviso. Entonces, aquel que tiene un arrendamiento, que es una casa, y hay muchos arrendadores que tienen casas pequeñas, desde el Infonavit se empiezan a arren desde casas Infonavit se empiezan a arrendar. Ellos, es en esos casos, los montos no van a llegar a montos de identificación, umbral de identificación. Por lo tanto, no le va a aplicar la ley. No tiene ni por qué registrarse en el portal del SAT. O sea, digamos así, en términos muy generales, tenemos tres escenarios diferentes. Un escenario donde yo rento y no me preocupo por la ley porque no tengo que hacer absolutamente nada. Así es. Tengo otro escenario que va a depender de un determinado umbral, que igual ahorita nos comentas, donde tengo que conservar cierta información, tengo que documentar la operación. Y hay un tercer escenario donde esa información se la tengo que compartir a la autoridad. Así es. Vamos a poner un ejemplo. O sea, yo soy dueño de una casa y la rento en 40,000 pesos mensuales, 50,000 pesos mensuales. No llego al umbral de identificación. En el arrendamiento, el umbral de identificación es de 182,000 pesos en el año del 2005. Entonces, como no llego a 181,000 para identificación, ni siquiera, ¿a qué me obliga el umbral de identificación? En ciertos casos, o en la mayor parte de los casos, a crear expediente con el cliente con el que voy a trabajar la operación. Como esa cantidad no la voy a alcanzar con 50,000 pesos, no hago nada, ni siquiera me registro. Esa sería mi sugerencia. Pero si llego a 181,000 pesos, ya empieza la primera obligación. Crea un expediente y ese expediente
viene bien detallado en la ley, ¿no? O sea, ¿qué debe de contener ese expediente? Pues sí debe contener que identifiques a tu cliente, que juzgues a tu cliente, que lo analices muy bien para ver si es sujeto de hacer la operación contigo, ¿no? De eso se trata la ley. O sea, evalúes con quién te vas a relacionar. José Luis, y nada más aquí un detalle, o sea, el tema del expediente es conservarlo porque en determinado momento la autoridad va a venir contigo y te va a decir, tú le rentaste la casa a Juan, hoy cambia la información de Juan. En el artículo 18 están las responsabilidades de todos los contribuyentes que se dediquen a esas actividades vulnerables. Y ahí dice que debes de mantener la documentación por 10 años. Sí, o 10 sea, años. tienes que cuidar la portería, digamos, o la documentación por 10 años. Y la autoridad, en otro articulado, tiene la prerrogativa de venir a revisarte esa documentación, ¿verdad? Para ver que estés cumpliendo con la ley. Por lo tanto, la debes de tener disponible para la autoridad. Hay que aclarar que esta ley no es fiscal, es administrativa, pero en su articulado, si no cumples con los requerimientos, con tus obligaciones, las penas son muy severas, ¿eh? Son muy severas, se los puedo asegurar. Sí, digamos aquí no hay que pagar impuestos, no te están diciendo no hagas la operación, simplemente es cuáles son las reglas para que hagas la operación, o sea, qué información debes conservar, si es que debes preguntar. Y ahorita el último escenario que comentabas era, uno, no hago nada, otro, Identifico un expediente, y el tercero, informo, reporto. Eso sí Sí. no se hace. Cuando tú llegas a tener un arrendamiento por una operación mensual, una renta mensual de 363,000 pesos, que ese es el umbral de aviso, cuando ya tengas esa cantidad facturada, ya tienes la obligación de dar un aviso al SAT al mes inmediato posterior. O sea, si yo hago la operación ahorita en agosto, la tengo que reportar en septiembre 17 a más tardar. Y ahorita, y perdón que te interrumpa, la cuestión de los montos, ¿ese monto es la renta acumulada de forma anual? ¿Es la renta mensual? En el caso de arrendamiento es mensual. Ok. Inclusive ahí hay muchas dudas a veces en que dicen, oye, me pagaron 3 meses por anticipado. No, no, espérate. 3 meses por anticipado sí pudiste haber llegado a más de 363,000 pesos. La regla es muy clara, renta mensual. Entonces, si te pagaron 3 meses por anticipado, divídelo y si no llegas ni siquiera al umbral de identificación, pues no crees el expediente. Si llegas al umbral de identificación, el expediente, y si llegas al umbral de aviso, aviso, renta mensual. Entonces, pues digo, y qué bueno que lo comentas, porque aquí tiene que ver ahora el contrato, qué pactaste, cómo te van a pagar, cada cuándo te van a pagar. Así. Aquí es de acuerdo con el pago mensual. O sea, si me llegan a pagar 3 meses juntos, hasta el día que me paguen, veo en ese mes qué corresponde. Hago el análisis y si tengo que hacer 3 avisos, pues hago 3 avisos. ¿Sí? Es cuando me paguen la renta, es cuando se nace la obligación de presentar aviso. Sí, y esto es muy importante tenerlo presente porque luego, y a lo mejor mezclándolo con otros temas, hay quien dice, oye, no, yo la renta la cobro en efectivo y otra serie de cosas o sea, aquí te están hablando de cuestiones que tienes que hacer, a lo mejor independientemente de la forma de pago, en este caso Claro. particular. En el artículo 17 te habla de las 16 operaciones vulnerables y te marca también los umbrales de identificación y de aviso de cada una de las 16 operaciones. Ok. ¿Mm? Después hablamos de pago en efectivo, ¿verdad? Sí. Después, en otro artículo, hablamos del uso de efectivo. Ok. Y en el uso de efectivo, llámese billete, moneda, metales preciosos. En ese caso, se considera que existen restricciones sobre el uso de efectivo. Y hablamos de que no es para las 16 operaciones, ¿eh? Ya son menos operaciones. Hablamos, por ejemplo, de transmisión de derechos reales sobre bienes inmuebles, de venta de vehículos nuevos o usados, de relojes, joyerías, metales preciosos, de adquisición de boletos y de sorteos, para sorteos o apuestas. El servicio de blindaje también tiene su prohibición de recibir efectivo.
y la transmisión de dominio o constitución de derechos sobre títulos representativos de partes sociales, o sea, acciones, ¿verdad? Exacto. Entonces, todo eso, esas poquitas, esas sí tienen restricciones o prohibiciones sobre el uso efectivo. Sí, que a lo mejor son las que determinados criterios de la autoridad ha detectado que son las más propensas al uso Al de... uso de efectivo, exactamente. Y hay que hacer hincapié en que la ley lo que trata de hacer es reducir en gran medida el uso de efectivo en nuestras operaciones diarias. O sea, Sí, que ya el ciudadano ya no pague en efectivo, ¿verdad? Sino que pague con su tarjetita de débito, de crédito, en transferencias. sí, por eso digo que no le sorprenda a quien de repente va a hacer alguna operación de una compra de un vehículo, a lo mejor comprar un inmueble, que de repente, oye, no, pues tal monto de efectivo no es posible, ciertas Claro. cuestiones que se las hace saber a lo mejor el notario. El notario tiene la obligación de checar precisamente también esos montos de uso de efectivo, ¿eh? O sea, es otro de los porteros, ¿verdad? De los 16 porteros, el notario es un portero. Y digo, y ahorita que mencionas los porteros, y a la mejor haciendo la analogía, puede haber en ciertos casos que una portería tenga varios porteros. Sí, 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 sí. O sea, para vender un inmueble, pues está la empresa que está vendiendo el inmueble, ¿verdad? Sí. Ese es un portero. Ok, Y el notario es un segundo portero sobre la misma operación. ok. Y si pudiera haber a la mejor ahí el agente de bienes raíces, que el intermediario que consiguió la propiedad, pues Ya y que lo dijiste también, el comisionista, ¿verdad? El sí, intermediario. Si también estuvo en la operación, también tiene que reportar esa operación. También. sí. Entonces, digo, y ahorita que dices, o sea, son diferentes porteros que en teoría la información debe de coincidir, que este, No, y además yo creo que también lo hace así la autoridad de determinar esos porteros, esos gatekeepers, porque ve dónde hay más posibilidades de que se filtre el dinero ilícito, ¿verdad? exacto. O sea, eh, perdón que lo diga ahorita en este programa, pero ¿cuántos inmuebles no han visto ustedes alrededor de la periferia de Monterrey y todo, que están medio vacíos, ¿no? Que se construyeron, o sea, mega edificios, ¿no? Pues yo no dudo que algún dinero de los malitos esté por ahí, esté involucrado, pero bueno, son puras suposiciones mías. Y entrando y avanzando un poquito en el tema, pues, la cuestión de la report también tiene ciertas obligaciones, las personas involucradas. ¿Nos pudieras comentar un poco sobre estas obligaciones? Sí, cómo no. O sea, las empresas que estén con alguna actividad vulnerable que tengan obligación de presentar avisos, estos los tendrán que completar en la plataforma del SAT normalmente, ¿verdad? Pero antes de eso, las empresas deben de tener un oficial de cumplimiento. Lo tienen que asignar desde que abren su cuenta o desde que registran su actividad en el portal del SAT. En ese momento asignan al oficial de cumplimiento que va a llevar a cabo, digamos, un tipo de auditoría interna, un tipo de revisión de todas las operaciones de la actividad vulnerable de ese contribuyente. Esa es, a grandes rasgos, la responsabilidad de esta persona. O sea, de que él se dedique a revisar que todas las operaciones cumplen con el control interno establecido. El control interno es una medida que pide el SAT o la autoridad como responsabilidad de los contribuyentes que dediquen a estas operaciones. Es control interno, son manuales de cumplimiento, es la medición del riesgo de la actividad vulnerable, es el nombramiento del oficial de cumplimiento. Y José Luis, ahorita, pues esta ley ya tiene muchos años, a lo largo del tiempo ha tenido diferentes modificaciones, diferentes reformas. Recientemente, en el mes de julio del año en curso, 2025, hubo una reforma con algunos cambios sustanciales. ¿Qué nos puedes mencionar de esos cambios? Miren, es muy fuerte, creo yo, el cambio que hizo la autoridad en la ley que, que se publicó el 28 de julio de este año. Entre los cambios sustanciales es tener con más fuerza la obligación de que el contribuyente determine el grado de riesgo de su actividad. El grado de riesgo puede ser bajo, puede ser moderado, puede ser alto. Y aparte, dentro de esas obligaciones, dentro de esas articulaciones, también existe la obligación de dictaminarse. O sea, para los riesgos bajos y moderados,
da dos alternativas, auditoría interna o auditoría externa. O sea, el que no quiere hacer auditoría externa, pues hace auditoría interna y tiene que tener la documentación. No es que se la vaya a exigir en el momento la autoridad como el dictamen fiscal, ¿verdad? No, en este caso, el dictamen que se lleve a cabo para esas actividades lo lo guarda en el cajón para que en cuanto la autoridad le quiera hacer la revisión, se lo va a pedir. Eh, y para el riesgo alto, definitivamente está pidiéndole que tenga auditada la actividad vulnerable. Creo que esas son y otro cambio muy fuerte, muy importante, el beneficiario controlador, y eso viene por parte internacional, Hugo. O sea, el beneficiario controlador le ha metido un énfasis muy fuerte la UIF, y le ha metido muy fuerte, el GAFI. GAFI es el órgano internacional por el cual los países se rigen, es el supervisor de las actividades de prevención del lavado de dinero en todos los países que estén eh, inscritos o que sean parte del GAFI, Grupo Financiero Internacional. Y ahorita que mencionan de estos cambios también, o uno de los factores para informar es la cuestión, por ejemplo, del control societario en una empresa, ¿no? Que anteriormente era el 50% y con esta reforma se disminuyó al 25%. Es decir, quien tenga más del 25% de acciones en una empresa, pues tiene que... Tiene que ser definido como beneficiario controlador. Exacto. Y las empresas están obligadas, las que tienen actividades vulnerables, a identificar el beneficiario controlador. Entiéndase que el beneficiario controlador o beneficiario final es una persona o son personas físicas, o sea, no son personas morales. Entonces, el grado de exigencia que le está diciendo la ley a los contribuyentes es: determina quién es tu beneficiario controlador, tu beneficiario final, persona física. Y hay un artículo, el 33 de la ley, que se crea expresamente tra para pedirle a los contribuyentes que determine bien quién es su beneficiario controlador. Eso tiene un poquito de diferencia con la parte fiscal, que es el Código Fiscal de la Federación. Aquí, el beneficiario controlador es el cliente con el cual el que lleva a cabo la actividad vulnerable va a tener relación de operación. O sea, no es el beneficiario controlador del contribuyente. Y en la parte del Código Fiscal de la Federación, estamos hablando que son los dos, ¿verdad? Tanto el cliente como el contribuyente, los que están obligados a identificar sus beneficiarios controladores. Así es. Ahora sí que parece lo mismo, pero no es igual. Pero no es igual. Entonces, por todos lados, la parte internacional y también el SAT están tratando de tener bien identificados a los beneficiarios controladores, que no haya prestanombres, o tratar de identificar cuando hay prestanombres. Así es, de quienes están involucrados. También otra figura que se incorporó con esta reforma es la de las personas políticamente expuestas. Ujú, ujú. Estas personas que son funcionarios, exfuncionarios públicos. Sí, o sea, políticos, ¿verdad? Políticos o personas, eh, que son públicamente importantes, por así llamarlo, y que estén sujetas a, análisis, ¿verdad? Por sus actividades. Exactamente, ¿no? O sea, pero, por ejemplo, ese tema que, digo, lo tenemos muy a flor de piel, ¿no? El de los políticos. Acordémonos que lo que estamos tratando de evitar, con las actividades vulnerables es la entrada de dinero ilícito. Y estamos hablando que ese dinero ilícito se se origina por diversos delitos precedentes. Y uno de los más importantes en nuestro país, y discúlpeme que así lo diga, pues es la corrupción. Y la corrupción es la que están sujetos los políticamente expuestos, ¿verdad? Así es. Y también aquí otra cuestión que se hace mucho hincapié en la figura que mencionaba hace rato, el encargado de cumplimiento, ¿no? Que ya debe tener cierta preparación, o sea, no puede ser alguien improvisado, alguien que le dieron el cargo y bueno, tú encárgate, ¿no? Ahora sí que como coloquialmente dicen, lo mandaron al matadero, ¿no? Tiene que tener cierta preparación y tener la capacidad para desempeñar esa función. Hugo, ¿cuál es la obligación de este muchacho perdón, de este personaje?
es ver todas estas operaciones. Por lo tanto, lo mínimo que debe tener conocimiento es la la ley de prevención de dinero, que sepa de cómo se compone, qué significa, esto, y tiene que recibir un entrenamiento constante. Habla la ley de una vez al año. Yo digo que él debe estar revisando todos los meses, qué cosas nuevas sale y tener preparación más constante, ¿no? Por la posición que tiene y por las responsabilidades que tiene en ese puesto. Y aquí también creo otro punto clave es que conozca el modelo de negocios, ¿no? Cómo funciona la empresa, dónde está involucrada la industria, etcétera, porque puede haber actividades vulnerables que pasen desapercibidas. Como te comentaba, la ley en su artículo 18 dice las responsabilidades de las empresas que se dedican a esto, y una de las responsabilidades es determinar, la matriz de riesgo. O sea, y para determinar la matriz de riesgo tiene que tener un conocimiento muy fuerte de las actividades de la empresa, en este caso, relacionadas con la actividad vulnerable. Puede ser que una empresa tenga más actividades, pero para él lo más importante es conocer el modelo de negocio relacionado con la actividad vulnerable. Y ahorita, y relacionando con todo esto que comentas, ¿cuáles, desde tu experiencia, cuáles son los retos, las dudas que enfrentan normalmente las empresas ante la ley antilavado? Mira, yo creo que el principal reto es conocimiento y aplicación de la ley. En el año 2019 hubo una amnistía por parte de la autoridad. La ley nace en 2013, ya con aplicación en julio del 2013, y en el 2019 la autoridad se da cuenta de que no todos los contribuyentes que están identificados con actividades vulnerables han cumplido con sus obligaciones. Sus obligaciones que puede vigilar de manera directa la autoridad, que son los avisos. Sí, o Sí. el registro como actividad vulnerable. Hay un portal específico para ser registrados como actividad vulnerable. Cuando la autoridad se da cuenta de que no hay mucho cumplimiento, manda una amnistía. Dice, borrón y cuenta nueva, pónganse al corriente en el en el año de 19, si no mal recuerdo era julio, en julio del 2019 y de aquí en adelante ya todos, les borro todos sus pecados y de aquí en adelante ya, a cumplir. Bueno, había más o menos identificados como 45,000 contribuyentes. Cuando terminó el periodo de amnistía, la autoridad dijo: "Hemos alcanzado el objetivo hasta 18,000 contribuyentes". Entonces, eso quiere decir que un poquito más de la mitad no se puso al corriente, y lo que yo pienso es que actualmente espero que ya más contribuyentes hayan hecho su tarea y sí se hayan puesto al corriente. Lo dudo un poquito, conociendo un poquito la cultura del mexicano, y lo que yo creo que debe de ser un área muy, muy, muy buena de oportunidad respecto a esta ley, es que los contribuyentes que estén con obligación de registrarse y de reportar, lo hagan a la brevedad. El cambio viene y viene fuerte. O sea, yo creo que aquí también la autoridad ya ha visto un área de oportunidad para recabar dinero con las sanciones. Entonces, aquellos que no hayan hecho su tarea y se han puesto al corriente, les va a llegar la autoridad y les va a imponer unas sanciones altísimas, ¿eh? Altísimas. ¿Las tienes por ahí a la mano que nos pudieras comentar? La tengo aquí a la mano. eh, si se abstienen de cumplir con los requerimientos que formula la Secretaría en términos de ley, que incumplan cualquiera de las obligaciones establecidas en el artículo 18, que incumplan con la obligación de presentar en tiempo los avisos a que se refiere el artículo 17 de esta ley, que incumplan con la obligación de presentar los avisos sin reunir los requisitos de presentar los avisos, estamos hablando de 2,000 lumas, el equivalente a 226,000 pesos, pero por cada documento, por cada registro. Si no cumpliste con 10 registros, pues multiplica Por 10. por 10, ¿no? Luego, vienen más pesados todavía, que incumplan con las obligaciones que impone el artículo 33 de esta ley. Habla de 2,000 a 10,000 UMAS, o sea, de 226,000 a 1,131,000 la multa. ¿A qué se refiere el artículo 33? Al beneficiario controlador. Ya. Artículo 33, ahí dice lo que debes de cumplir respecto al beneficiario controlador. En la fracción sexta, que omitan presentar los avisos a que se refiere el artículo 17 de esta ley. O sea, en la anterior decíamos de no presentar en tiempo. Aquí es que los omitan de plano. Si los omiten de plano, estamos hablando de 10,000 a 65,000 UMAS, o sea, 1,000,000
a 7.354.000. Y estamos hablando de que es por evento, o sea, por aviso. Pues sí, o por mes, suponiendo que tuvieras uno por mes. Así es, imagínate. Y por último, que participen en cualquiera de los actos o operaciones prohibidos por el artículo 32 de esta ley, que se refiere a los pagos en efectivo. ¿Ok? O sea, que se pasen de los montos establecidos de pagos en efectivo, pues ahí igual de 1.131.000 a 7.654.000. Y además dicen, del 10 al 100% del valor o acto de operación cuando sea cuantificable en dinero. Lo que la ley diga, ¿no? Exacto. Y bueno, y aterrizando un poco el tema, algunos ejemplos o casos prácticos que a veces son muy comunes y no estamos conscientes de que estamos ante la aplicación de la ley antilavado. Pues yo, lo que se viene a la mente es que, lo que he visto yo mucho es al revés, ¿no? O sea, como tú decías, a veces uno piensa que está involucrado con una actividad vulnerable, ya sabe que está involucrado y que por falta de conocimiento va y se registra, cuando no se debe registrar. Sí, o sea, digamos, a lo mejor el criterio es: "Oye, tengo sanción por registrarme", Sí, pero no por no registrarme, entonces más vale, ¿no? así es. Y entonces está presentando avisos y avisos cuando no debe presentar avisos. Digo, esas son de las cosas, si quieres llamarlas hasta chuscas, ¿no? Pero yo creo que la mayor parte de los casos que me he encontrado es que o no presentan a tiempo los avisos, ya lo están presentando, no los presentan a tiempo. O sea, se confían a que si no lo puse yo, si no lo entregué yo el día 17, pues me tardo un mes o 2 meses y lo entrego después, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenía la información o porque se me olvidó, o sea, son de los casos que más me ha tocado ver. Yo creo que, el área de oportunidad es en crear un control interno fuerte, que haya conciencia de control en estas actividades, que hayan que haya, sobre todo, de parte de la dirección, ese tipo de conciencia, que lo derrame hacia abajo y que tenga al personal adecuado haciendo uso de la ley de manera adecuada. Y aquí creo también, o sea, es de los temas que conviene o es mejor tener acciones preventivas que acciones correctivas. En este momento en que estamos, con el cambio de ley, eh, 2 semanas para acá, 3 semanas para acá, me han pedido 4 cotizaciones, lo que antes no pasaba. Ya. 4 cotizaciones de servicio, ¿verdad? De servicios relacionados con este tema. Creo yo que ya empieza a notarse el interés y a despertar en el empresariado que debe de cumplir con esta ley. Uy, y que a lo mejor lo ven como una carga administrativa, pero yo creo que sabiéndolo administrar y haciéndolo en tiempo, pues es algo que se puede incorporar a las actividades cotidianas y no representa mayor esfuerzo. Ahí yo sugeriría a los colegas, y perdone, me voy a permitir darles una sugerencia al colega, que no dé remedios de mejoralito, porque de repente, oye, pues para salir del paso, dime qué necesito hacer, etcétera. No, espérame, yo creo que si vamos a hacer las cosas, vamos a hacerlas bien. Si quieres que te dé a hacer un manual, vamos a hacerlo bien revisando tu control interno. Y con base en tu control interno, en tu modelo de negocio, te preparo el manual, ¿verdad? Y ya va a quedar, ahora sí que a la medida, Así es. Sí, o sea, hacerlo a conciencia. a conciencia, y que a partir de ese manual, los controles internos establecidos se lleven a cabo. Y no, y que seguramente, o sea, como dices tú, haciendo esto a conciencia, seguramente encuentras alguna función, alguna aplicación a tu operación, a tu día a día, es que ayuda a mejorar. No, y además tú lo dijiste, o sea, ya existen de alguna manera algunas herramientas dentro de la empresa que nada más es, oye, con esta modificación y me sirve para acá. O sea, por ejemplo, el análisis de crédito de los clientes. ¿Cuánta documentación no tenemos para hacer el análisis de crédito de los clientes? Y esa documentación para la operación de prevención del lavado de dinero, para el expediente, ya mucha información se tiene. Sí, es cuestión de hacerlo a conciencia y ver cómo aprovechar todos ¿Cómo los aprovechar? controles. ¿Cómo aprovechar? Y bueno, José Luis, en tu experiencia, ¿cuál es el área de oportunidad para los contadores? ¿Qué pueden hacer con esta ley que a lo mejor
no se ha visto Fíjate que la inquietud tuya también yo la he tenido y creo que es momento de invitar a los contadores a que se acerquen, a que conozcan la ley, a que no le pongan algún tipo de temor. Eh, lo que el contador público como consultor o como relacionado con la actividad dentro de las empresas, es solamente tratar de revisar que la operación que se está llevando a cabo no tenga algún tinte, alguna evidencia de que ese dinero viene de procedencia ilícita. Si viene de procedencia ilícita, hay una forma de reportarlo, el aviso 24 horas, lo aviso de inmediato. Este informe va a la UIF. La UIF va a hacer revisión de esa información. ¿Por qué? Porque tiene más información relacionada con los componentes de ese aviso, o sea, quién lo está llevando a cabo, qué empresa, y la UIF seguramente tiene ya datos de esa empresa, y si no los tiene, los va a conseguir. Y si una vez que los consiga, considera que es conveniente hacer un expediente para generar un juicio, lo va a hacer. Pero se va diluyendo la participación de uno, ya sea como parte de la empresa o como consultor. Si llegase a pasar esa información, tenemos otros candados más adelante que los menciona la ley. En caso de que la información fuese a juicio, no se tiene que presentar ni oficial de cumplimiento ni el consultor. El representante legal de la empresa tendría que confirmar esa información. O sea, creo yo que se está protegido por muchas partes para que no tengamos problema con nuestra identidad, ¿no? O sea, y por último, José Luis, ¿qué algunas recomendaciones, sugerencias para abordar este tema? sí. O sea, realmente, los invito a que se interesen, a que lean la ley, a que la conozcan. Va a haber trabajo. Esto de la auditoría que les mencioné, la auditoría de la operación de actividad vulnerable, estamos hablando que actualmente son 65, 70,000 eh, contribuyentes que tienen actividades vulnerables. Quítenle 20,000, si quieren ustedes, de las que no tienen que registrarse como actividad vulnerable. Estamos hablando de 50,000 auditorías, no nos las acabamos con los que estamos certificados. O sea, para que puedan hacer auditorías tienen que estar certificados en prevención del lavado de dinero. Creo que es un área de oportunidad para la contaduría o para los contadores. Tienen que certificarse para que puedan hacer esas auditorías y la oportunidad está abierta. Y bueno, una última pregunta que probablemente ya la respondiste, que hacemos, ¿cuál es el perfil que debe tener un contador público para poder lidiar con este tema? Ujú. Mira, aquí como decía, ya siendo parte de la empresa o siendo como consultor, el perfil es mucho interés en el tema y estudiar. O sea, hay certificaciones, hay una la certificación más alta es aquella que se obtiene cuando incluyes las operaciones de las entidades financieras, o sea, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Esa certificación normalmente se lleva a cabo un examen de certificación anualmente. Te tienes que preparar muy bien porque también incluyen leyes de los modelos de negocio del área financiera, llámese aseguradoras, afianzadoras, SOFOMES y los bancos, ¿verdad? Y las casas de valores. Entonces, todas esas entran dentro del estudio. Aparte está la certificación de la UIF, que son básicamente sobre actividades vulnerables. Son esas 2 certificaciones que les sugiero que de acuerdo con su perfil de ustedes puedan, interesarse y lograr, ¿no? O sea, y llevar a cabo. Creo que la más alta, pues, les da una puerta más abierta para poder actuar, ya sea dentro de las instituciones financieras o cualquiera de las actividades vulnerables, como trabajador, como empleado o como consultor. José Luis, pues muchas gracias. Yo creo que este tema de la ley antilavado es bastante relevante. Lo topamos todos los días, a lo mejor al abrir una cuenta en el banco, al realizar operaciones que en ocasiones consideramos burocráticas o que no tienes idea de por qué te piden la información y bueno, probablemente tiene que ver con la ley antilavado. Entonces, la próxima vez que te toque realizar una operación y te pidan información personal, pues analiza el tipo de operación y ve
cómo respondes, cómo atiendes. Y si estás del otro lado, bueno, pues aquí el mensaje es, esto es una cuestión de tener la información, porque en algún momento te la pueden pedir y que en caso de duda, pues yo creo que es mejor tener una documentación que te sientas confiado y tengas la certeza de lo que estás haciendo para evitar cualquier cuestionamiento de la autoridad. José Luis, nuevamente muchas gracias. Esperamos que conforme vaya evolucionando este tema, pues poder otra vez contar con tu presencia y seguir resolviendo las inquietudes de nuestro público. Estoy a la orden. La verdad es un tema interesante. Yo desde el año 2017, perdón, rápido, desde el 2017 se creó la comisión en este instituto y desde el 2017 he estado involucrado. Perfecto. Pues muchas gracias. Al contrario.